toda la comunicación de Hugo. Eduardo, podemos darle de vuelta la palabra después, pero mientras tanto, Mauricio Arce había pedido también la posibilidad de intervenir. Sí, Mauricio, por favor. Sí, gracias, Eduardo. Ya comentaron sobre mi inquietud. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario para ir cerrando la sesión? Walter, por favor. Reitero mi pregunta, ¿es un problema de cultura política de la población votante? Si distinguimos la población votante de la llamada clase política, cultura política prebendal, favoreciendo al populismo, ese es el problema, y si ese es el problema es más grave, ¿no? Eso no se cambia con una nueva constitución. Pero si es un problema de la clase política exclusivamente, tampoco parecería muy fácil un relevo, ¿no? Porque tal como lo han indicado, sale un congreso, viene gente totalmente nueva al congreso, casi totalmente nueva, pero elegida por los mismos partidos, los mismos procedimientos, las mismas costumbres. Entonces, ¿dónde está el problema? Si miramos a Estados Unidos, parece que hay dos culturas políticas, la republicana de Donald Trump, no me refiero al Partido Republicano tradicional que desapareció, y la de Biden, la de los demócratas actuales. No sé si eso puede darle a Biden la posibilidad de imponer una reforma política ante los 70 y tantos millones de votantes que votaron por Trump. Estoy preguntando, no tengo la respuesta, pero estoy preguntando, ¿qué creen ustedes que es el origen del problema? ¿La cultura política de la población, el comportamiento prebendal y falto de ética de los partidos políticos, de la clase política, caudillos tipo Evo Morales, populistas tipo Donald Trump, Bolsonaro? ¿Cuál es realmente la madre del cordero? Yo no tengo la respuesta, tengo simplemente la misma preocupación y la misma... creo que como a veces suele suceder, las cosas funcionan como en espejo, ¿no? Se va retroalimentando una cultura política determinada en la población a la vista de determinadas formas de hacer política en el Estado y, en fin. Y no somos los únicos, lamentablemente. Y no veo soluciones rápidas ni mágicas, tampoco no quería decir rápidas. Usted lo ha puesto el ejemplo, yo le iba a poner. Si un país con la institucionalidad que tiene los Estados Unidos de democracia, de siglos, se puede estar de acuerdo con sus políticas o en desacuerdo parcialmente, todo lo que quieran, pero no se puede negar pues, que es un país con instituciones y con trayectoria democrática, puede tener ha perdido por 6 millones de votos, pero un personaje del nivel moral, intelectual, etcétera, etcétera, como Trump, que pueda haber tenido esa cantidad de votos, da cuenta que esos problemas no son exclusivamente nuestros. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero no. Vean a Johnson en Inglaterra, vean bueno, los venezolanos ni se diga, pero vean a los problemas que se citaron y que en México del gobierno que es un gobierno también un líder muy simplista, con una visión del mundo muy, ¿no?, elemental, y eso es, entonces, no tengo respuesta, es simplemente compartir con ustedes las mismas angustias. Hugo. Perdón, me desconecté. ¿De qué estábamos hablando? Tuve un problema con la señal. Walter Guevara hizo una pregunta, no sé si alcanzaste a escucharla. No alcancé, si me la repites. Walter, por favor, si puedes hacer un resumen de tu pregunta para Hugo. Brevemente, ¿cuál es la madre del cordero? Si se elige un nuevo Congreso, la mayor parte de los nuevos electos son totalmente nuevos, pero responden a las mismas estructuras políticas
o a las mismas costumbres. El problema será la cultura política de la población, será el comportamiento irresponsable y falto de ética de la clase política como tal, y adicionalmente tenemos problemas de populismos tipo Evo Morales, tipo Bolsonaro, y había dado yo el ejemplo de Estados Unidos, donde Donald Trump ha conquistado al partido tradicional republicano, que era de gente decente, etcétera, y había un cierto grado de horizontalidad en su manejo. Ahora es absolutamente vertical, no hay democracia, el dueño del partido es Donald Trump. Y Biden tiene que hacer un gobierno enfrentando a 70 y tantos millones de americanos que han votado por Donald Trump. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es dónde podemos poner el dedo en el origen del problema? Si no, la solución es más difícil. Si nos damos cuenta cuál es el origen del problema, tal vez podamos decir cuál es la solución, que yo no creo que sea a este problema así de profundo la reforma de la Constitución. La Constitución necesita siempre una serie de ajustes muy razonables, pero a otros problemas. A este problema así de radical, nueva Constitución, misma cultura política, misma clase política, mismos caudillos, con una nueva Constitución no ha de cambiar eso. Esa era mi pregunta cuando se cortó el sistema. Muchísimas gracias. Mira, yo te la respondería de dos maneras. Desde una perspectiva existencial, te voy a decir lo que me dijo mi padrino. De una vez aclaro que yo no tengo ninguna responsabilidad en escoger a mi padrino. Eso lo escogió mi padre, a mí no me preguntaron. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho que no. Mi padrino es el que fue el primer presidente de Guatemala cuando retornamos a la democracia, Vinicio Cerezo, que en su momento se le criticó muchísimo por corrupto y poco serio. Hoy es un niño de teta comparados con los que han llegado. Pero él decía, no puedes pretender que en Guatemala llegue buena gente a gobernar si el país es como un saco de maíz de quinta categoría. Si metes la mano, vas a sacar granos de maíz de quinta categoría. Quizás hay algunos buenos, pero en general lo que vas a sacar es gente, digamos, con los problemas que estás diciendo, sin cultura política, arribistas. Yo la única salida que yo le miro a eso es devolverle el poder al pueblo en el sentido del gobierno local. Es fácil decirlo, es difícil de hacer, pero lo único que he visto que funciona en Guatemala son poblaciones linchando alcaldes, porque no hacen lo que tienen que hacer y entonces el cabildo los juzga y se tienen que comportar bien. Y lo otro, en el caso de Guatemala, no sé cómo sea Sudamérica, hay digamos, se vive como el sueño de la política nacional, pero a nivel de la localidad y la comarca hay una desconexión completa. Para ellos la política es algo irreal. Para ellos lo que existe es su gobierno local. Yo he estado trabajando mucho en rendición de cuentas ciudadana y la verdad es que fomentando los mecanismos que permiten la rendición de cuentas, que sobre todo parten de la buena planificación del gobierno municipal, se logran cuestiones interesantes. Yo sé que esa no es la respuesta que la mayor parte de las personas esperan, porque esto implica empezar a construir granito por granito de sal. Pero sí les puedo decir una cosa, si componemos la nacional y dejamos lo local descompuesto, vamos a regresar a esto que tenemos hoy. Entonces, de alguna manera, aquellas ideas ochenteras, noventeras de la descentralización, la desconcentración, yo creo que debiéramos pensar formas en las cuales se pueda hacer de otra manera sin cometer los errores que cometimos antes, pero yo lo único que miro es control ciudadano sobre el político y para eso tengo que reducir el poder que tienen a la mano los políticos. Y lo otro que es fundamental es verdaderamente una reforma judicial para que exista un mínimo de Estado de Derecho. En el caso de Guatemala, si ustedes miran los ranqueos internacionales, estamos en los últimos 10 países. Entonces, la pura verdad es que estamos ante la ley de la selva. Y ante la ley de la selva no extraña lo que nosotros vemos. Y también debo decir otra cosa. Yo desde que Roberto, tuve la oportunidad de estar allá en Fundación Milenio con Roberto y luego regresar a Guatemala, me cambió un tanto del giro de mi profesión y me dediqué a fundar una escuela de gobierno
para formar funcionarios públicos y políticos. Con otra formación, con otros valores. Hoy tengo diputados que están en la Asamblea y que votaron en contra de ese presupuesto. Tengo gente en los partidos que está tratando de hacer las cosas distintas. El problema que tengo de tipo práctico es que la mejor gente, la gente más capacitada, la gente con mayor prospectiva, lo que pudiéramos decir nuestros hijos, no están interesados en participar en política en Centroamérica. Están interesados en sacar MBAs, en ir a estudiar cosas que tienen que ver con business, pero no les interesa la política. Entonces, si hay una lección de la física que se traslada a la política, es que cualquier espacio que dejes abierto va a ser ocupado por el que tú no quieres. Entonces, creo que sí tiene que haber una toma de conciencia. Y lo otro que es bien importante, que es una lección que yo la aprendí cuando fui con Roberto allá a Bolivia, que entiendo que era la forma de hacer de Evo Morales, pero es que el sector privado también tiene que entender que tiene que dedicarse a hacer negocios. No puede pretender gobernar desde sus empresas. Si lo quieren hacer, que sean políticos y que entonces vayan a mandar al Congreso. Porque también mucho de lo que hay ya es lo pongo crudo. El sector privado que durante mucho tiempo había tenido y había comprado, financiado diputados y financiado partidos políticos, hoy no ponen todo el dinero o no tienen el suficiente dinero para competir con el narcotráfico. Entonces, ahí sí estamos en una situación, digamos, bajo una tesis de izquierda. La oligarquía agroexportadora ponía y quitaba partidos políticos y presidentes, hoy lo hace el narcotráfico. Y si ellos no van a participar en la política, desde la arena política, como políticos, ya no tienen el poder económico que tenían antes para influir. Yo lo único que diría a Guatemala, que es diferente del Perú, es que estamos muy cerca de los Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que pasa está influido por esa visión y esa importancia que tenemos, dado los problemas que les causamos. Y creo que de alguna manera eso también hace que como sociedad seamos un poco relajados, porque siempre en Guatemala la embajada americana lo va a componer, cosa que ya no sucede tanto, pero no se puede negar que cuando hay crisis sí se meten y se meten bastante. Gracias, Hugo. Para ir cerrando la sesión. Último comentario. Yo también tengo que retirarme. Quisiera terminar con un tono optimista. Me preocupa un poco nuestra común preocupación sobre tantos temas. Estaba hace unos 3, 4 años en Colombia y había un funcionario de una fundación alemana que hablaba pestes de América Latina. Decía, no puedo entenderlo, son estos países, etcétera, etcétera, las cosas que pasan. Y la verdad que me sacó de mis casillas. Y le dije, oiga, fíjese la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes son un país con tantas oportunidades, con tanto desarrollo, tan bien ubicados en el mundo, etcétera, etcétera. Hace 50 años se estaban matando y desangrando y murieron 50 millones de personas. Produjeron a Hitler, los abuelos de ese alemán podían haber sido también hitlerianos. Tengo la mayor admiración por Alemania, no se me vaya a malinterpretar. Hoy en día Europa es un continente donde gran mayoría de la población desprecia a los migrantes de distintos países y se producen tragedias como las que conocemos y cada vez más hay una intolerancia tan grande. Nosotros somos un territorio complicado, difícil, pero ojo, en esta región no hay fanatismos extremos religiosos, no hay bombas, no hay temas atómicos, no tenemos guerras entre nuestros países, salvo muy pequeñas y casi inexistentes, etcétera, etcétera. Y la peleamos duro para cada día, pero tan malos no somos, creo yo. Creo que no tenemos nada que enseñarle a nadie quizás, pero tampoco no nos sintamos tan menos que otros. Creo que ahí hay un tema también de autoestima latinoamericana que tenemos que reforzar, en mi opinión. Les agradezco la invitación, ha sido un placer conversar con ustedes. Eduardo, soy Jorge Pavicic, ¿cómo estás? ¿Cómo está todos un saludo afectuoso? No pongo la cámara porque se me baja mucho la señal. Quisiera robarles 2 minutos o 3 minutos adicionales, solamente
generar una consulta. Posteriormente trataré de hablar con cada uno de ustedes o con los que Yo les pueda pido mil de manera disculpas. personal. Tengo gente que me está esperando. Les pido mil disculpas que me tengo que retirar ya. Creo que además los temas son más locales. Mil disculpas y muchas gracias por la invitación. Sigue, Carlos, por favor, y muchas gracias No, nuevamente. Ha sido un placer conversar un con gusto usted. tenerte en la plataforma. Gracias. Gracias. Sí, Bueno, Jorge, sigue, por favor. el criterio es el siguiente, es una pequeña tesis o propuesta en el entendido en que realmente uno tiene los gobernantes que la sociedad le permite, podríamos decir, hay otra expresión un poco más torpe, y pienso que para el grupo de gente que estamos preocupados por generar algún tipo de cambio en el futuro de nuestras regiones, de nuestro país, hay un tema que tal vez puede estar al alcance y me gustaría ponérselos en la cabeza para luego consultarles y pedirles su criterio. Y es respecto a la formación y a la prospección de liderazgos desde una posición un poco más sistemática, no con un dogma, pero sí bajo lineamientos de ética, de cariño por la tierra, y también vinculados mucho con el tema ecológico que está muy vigente. Creo que tenemos en ciernes una juventud, hablamos de gente de 15, 20 años, que tiene una visión diferente, que se puede generar mayor compromiso. Entonces, creo que a través de un programa que se podría, o de un proyecto que se podría manejar, trabajar en esos liderazgos, haciendo de que mejor gente buena vaya ocupando los espacios de liderazgo que al final son determinantes el momento en que se saca lo mejor o lo peor de un grupo humano. Hablemos desde un club, hablemos desde un barrio, hablemos desde hasta un sindicato. Entonces, la posibilidad de generar y potenciar liderazgos desde una selección muy cuidadosa de la trayectoria familiar, digamos. Dos, que sea muy transversal, que aborde desde un pueblo hasta una capital de provincia, pasando por las ciudades, y a través de este maravilloso sistema que es el tema virtual, poder generar un nivel de capacitación, pero también generar proyectos que permitan que estos liderazgos se practiquen y se pongan en ejecución en sus diferentes ámbitos. El concepto es poder generar a partir de esos liderazgos, sin desarraigarlos de sus dogmas, de sus características propias, pero sí cultivar en ellos un tema ético, un tema de compromiso con la región y un tema ecológico. Y a partir de eso generar una red entre ellos que les permitan primero conocerse, que es uno de los grandes males, por lo menos en Cochabamba, donde estamos divididos y no hay una posibilidad de conexión en los liderazgos de diferentes sectores, y a partir de ello generar un simiente para que estos liderazgos sanos o con esas posibilidades puedan ir optando o compitiendo en mejores condiciones por la misma capacitación de liderazgo en todos los espacios de decisión que se puedan ir generando. De manera que, no sé, en un plazo 3, 4, 5, 6, 10 años, realmente ese equipo de líderes con una visión clara de ética y de cambio, de transformación, podríamos decir, puedan tener resultados en una sociedad. Porque cambiar a toda la sociedad ya es un reto mucho más grande. Simplemente eso, y agradecerle su tiempo. Gracias, Jorge. Vamos a dar paso a la última pregunta de Carlos Lacerna, por favor. Carlos. Más que una pregunta, era una preocupación, y creo que te va a llegar a ti también, Eduardo. El tema del momento constituyente, que plantea una reforma constitucional o el establecimiento de una nueva, ¿sería factible o conveniente cuando hay una tendencia política hegemónica, o por el contrario, cuando hay una atomización total de las opciones políticas? Gracias. Voy a pedirle a Hugo haga los comentarios finales, si estima conveniente, y para ir cerrando este conversatorio y podamos tener una conclusión. Hugo, por favor. Pues mira, en relación a lo que preguntaba el primer participante, él resumió en sus propias palabras lo que es el proyecto Escuela de Gobierno en Guatemala. Precisamente eso hicimos. Mi experiencia 7 años después es que hacerlo regional es importante. Y número 2,
hacerlo y multiplicarlo a una escala donde de verdad puedas generar miles de líderes. No basta con tener 10 o 15 o 20. Nosotros en 7 años hemos tenido 300 graduados de nuestros programas de posgrado. Eso es muy bueno, pero no alcanza. Necesitas una gran escala. Si ustedes están interesados, le pueden hablar a Tuto Quiroga, que ustedes lo conocen. Él ha sido amigo nuestro en esa empresa. Y la otra que yo la aprendí de ustedes, tuve la oportunidad de estar en Caínco con Justiniano, con Walter, en Santa Cruz, cuando los cruceños hicieron una marcha de 1 millón de personas. Eso me sorprendió porque la organización política, una vez que se le pararon a Evo Morales, me acuerdo yo me fui a Santa Cruz pensando que iba a caer Evo Morales, porque lograr esa movilización que lograron requiere organización de base que no se tiene. Y ahí donde yo miro que hay una virtud es en la participación en todos esos espacios donde uno puede, desde el voluntariado social hasta organización social, con fines puramente locales. Digo para tener las redes, porque uno puede tener mucha gente, pero si las gentes no tienen la red, si las personas que uno forma no tienen las redes, entonces no tienen cómo poderse mover. Yo les digo una cuestión personal. Por la Escuela de Gobierno en Guatemala han pasado 700 alumnos que están todos metidos en el gobierno y en la política. Yo soy una persona que tengo contactos por todos lados y entre ellos todo se va creando una hermandad. Entonces creo que lo que decía Papsi, que es importantísimo, considérenlo si lo quieren o lo desean hacer. Con muchísimo gusto desde Guatemala los apoyamos y Tuto en Bolivia ha sido en parte nuestro padrino. Y en cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta fundamental. Y yo en estas fragmentaciones políticas como la de Guatemala con tanto partido, a mí me parece que es un proyecto muy riesgoso porque ningún partido tiene suficiente legitimidad para representar a nadie. Entonces es muy fácil desde la sociedad civil empecemos a jugar una función política movilizando a grupos que no quieren a los que han participado en la política y no habiendo un mecanismo de legitimación, entonces terminas en la situación guatemalteca donde tienes a poderosas ONGs que te movilizan gente, que te ejercen presión política y que se dice ser los legítimos representantes del pueblo de Guatemala. Yo, aunque no me gusten los diputados y aunque no me guste mi Congreso, como me dijo una vez un vicepresidente guatemalteco, llegó a mi oficina después de que lo eligieron y me dijo, Hugo, te vas a callar la boca porque el 1.000.000 de votos lo saqué yo, no lo sacaste vos. Yo le dije, reconozco tu 1.000.000 de votos, vamos a seguirte molestando. Pero a lo que voy es que, nos guste o no nos guste, quienes tienen la legitimación por el sistema democrático y las reglas de nuestra república son los que están hoy. Y llegado a ese punto que preguntaba Carlos, hay que defender el sistema de legitimación, porque si no lo defendemos, entonces estos grupos organizados se toman el control del país. Y ahí, entonces, me da muchísimo miedo un sistema altamente fragmentado, porque nadie representa a nadie. Y cualquier grupo de indígenas organizados dice que representan al 40% de la población y te pasan desde el Estado plurinacional hasta la propiedad colectiva. Entonces yo creo que no es que moralmente yo los defienda, pero tienen la virtud que jugaron bajo unas reglas del juego y ganaron bajo esas reglas del juego. Gracias y solamente quiero enviarle un saludo a alumnos míos que están en París viendo esto. Gracias, Hugo. Aprovechamos la oportunidad para cerrar la plataforma y la sesión que ha sido sin duda muy provocadora. Creo que quienes la han seguido esta noche o esta tarde han recibido información muy valiosa de protagonistas en el Perú y Guatemala. Estamos en Bolivia siguiendo muy de cerca lo que pasa allá y, por cierto, con nuestros propios problemas y nuestros propios desafíos. Estamos frente a una nueva temporada democrática y simplemente yo me robo un titular de una revista muy conocida que esta semana señala que la democracia contiene las semillas de su propia recuperación. Lo importante tal vez será cuidar esos pequeños plantines para ver que la democracia siga germinando
y podamos ser los protagonistas de las decisiones y no solo los políticos. Con esto yo quiero cerrar y agradecer una vez más a Roberto y la plataforma de Ceres y a todos y cada uno de ustedes que esta noche nos han acompañado y especialmente a Hugo y Carlos. Eso sería todo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.